Bienvenidos a aprender a cuidar tu cuerpo con Christy Healthy. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de Christy Healthy. Durante estas semanas de confinamiento voy a publicaros varias entrevistas que estoy haciendo con profesionales del sector de la alimentación, de la medicina, de la psicología y entre otras muchas, como por ejemplo del deporte. Álvaro Troncoso, él es profesor certificado de Yoga Iyengar, músico, comunicador audiovisual y practica desde el 2002 este método Iyengar. Además, es profesor desde el 2007. Ha viajado 2 veces a la India y la última vez estuvo 1 año profundizando el método en ese país. Bienvenido Álvaro, aquí al podcast de Christy Healthy. ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un placer porque, te conozco principalmente porque tenemos una entrevista que en nada se va a publicar, que es de tu pareja Laura, que ella es acupuntora y naturópata. Y me habló de ti y dije, bueno, pues tenemos que hablar con él porque es muy interesante este tipo de especialidad que nos vas a explicar hoy, ¿no? Bueno, primero de todo, antes que nada, explícame cómo estás viviendo la situación del coronavirus, vaya, lo que estamos viviendo todos hoy mismo, ahora mismo. Bueno, bastante atento y con mucha tranquilidad, tratando de tomar las precauciones que están un poco dentro de mi alcance. El confinamiento no es algo que principalmente a mí como profesor de yoga y como músico me venga así como tan terrible, porque de verdad paso bastante tiempo en mi casa, me da más tiempo para practicar, más tiempo para ensayar y me da el tiempo para estar. Estoy bastante atento a lo que está sucediendo, tratando de no intoxicarme mucho con información, con mantener la información muy dosificada. Poco a margen, ¿no? Sí. Claro, no ver muchas noticias, esto está sucediendo, bueno, ya está, y seguir dedicando. A veces las circunstancias te obligan o te empujan a usar tu tiempo de alguna manera mucho más provechosa que a veces en la rapidez de la vida ahora. Del día a día, sí. Del día a día, a veces no eres capaz de encontrar el tiempo. Y yo creo que de alguna forma, esto depende mucho, creo yo, por lo menos en la forma en que lo estoy tratando de asimilar, es que la vida de repente te da estos empujones y uno tiene que aprovecharlos y cogerlos positivamente. Claro. No estoy diciendo que la situación sea positiva porque están sucediendo cosas que quizás la sociedad no estaba preparada. No está preparada, no, por supuesto que no. El sistema no estaba preparado para todo esto, pero también uno de estos movimientos, hay que coger cosas buenas. Claro, claro. Y tú en este caso estás aprendiendo mucho también a relajarte, ¿no? En este caso ya lo hacías y ahora más, ¿no? Sí, bueno, es principalmente, importante. Sí, y tiempo para estudiar y para practicar, más tiempo, no gastar energía en el moverte, de ir para allá o para acá, por ejemplo, ese tipo de, eso es verdad. De cosas que de ciudad son los traslados a veces, y uno, en eso se va bastante energía. ¿Vives fuera de la ciudad o dentro? No, vivo en Poblenou, pero me muevo en bicicleta principalmente. Muy bien. Bueno, doncs, ya se me mezcla aquí el catalán, el español, ya se me mezcla todo. Me gustaría conocer pues tu experiencia, porque como hemos dicho antes, tú eres profesor de yoga, pero yoga Iyengar. Así que cuéntame un poquito, ¿en qué momento pensaste que querías dedicarte a trabajar como profesor de yoga? Bueno, fue algo bastante paulatino. Principalmente entré al yoga por hacer algún otro tipo de actividad física en ese momento. Te estoy hablando del 2002, más o menos. Y me llegó información de esa que vuela de repente de que, oye, mira, este yoga puede ir bien. Encontré un libro de esas casualidades en la casa de una persona de vacaciones de Iyengar, donde salían sus posturas y eso. Y con el tiempo fui analizando la posibilidad y entré a practicar. Fui casi 5 o 6 años estudiante, sin ni siquiera pensar en ser profesor.
¿Y no te preguntaste, Álvaro, como yo, qué es el yoga Iyengar? Al principio, antes de empezar a leer el libro, ¿no te lo preguntaste? Porque claro, el nombre en sí es muy peculiar. Es el apellido de él. Claro. Es el apellido de él. No, porque tampoco sabía mucho del yoga. Claro. Entonces para mí fue algo como, bueno, es el yoga de Iyengar, practica esta modalidad, te puede ir bien para aprender las posturas. Me dijeron en la escuela que quedaba casualmente en Chile, yo soy chileno, en Chile quedaba más o menos a 5 calles de mi casa. Ostras. En ese tiempo. Entonces, bueno, fui a la escuela, ya no podía ser más fácil. Estaba ahí y me dijeron, practica te va a venir bien, vas a aprender las posturas si quieres, después vas haciendo otro tipo de tipo de yoga. Sí. Yo como venía del deporte quería hacer algo más dinámico. Y el yoga Iyengar, dentro de sus singularidades, al comienzo te quedas mucho más tiempo en las posturas en vez de ir pasando rápidamente. Quiero aprender esto y de alguna manera tocó alguna fibra mía y ya no me separé más del yoga Iyengar. Bueno, al menos eso es lo que te iba a decir, te tocó una fibra tuya, porque muchas veces hay gente que yo al principio cuando empecé a hacer yoga, pero el yoga el clásico, ¿no? El de toda vida que te dicen yoga normal, pues yo empecé y al principio me aburría. Yo iba allí a hacer yoga y digo, ostras, yo esto no es para mí. Y yo creo que, bueno, no sé si ahora, pero yo creo que le ha pasado a mucha gente esto. Sí, Y en tu caso claro. no te ha pasado, por lo que veo, porque aún continúas y llevas No más me de ha 10 pasado porque años. lo llevaba porque lo veía desde la parte muy física. Claro. Era, bueno, me servía para estirarme, Y se sudaba también bastante, mental, de conciencia, que tú veías a lo mejor, ¿no? pero Que eso eso te pasó mucho ayudaría. después. Ah, Pero vale. eso pasó mucho después y no fue, ni siquiera entré yo al tener algunos como problemas así como de dolores de cabeza y dolor de barriga o sufrir mucho de problemas del estómago, ni siquiera pensé que me podía ayudar. No estaba tan incorporado, así como superficialmente no lo sentía. ¿Y te ha ayudado? ¿Te ha ayudado el yoga Iyengar a relajarte y a tener una mejor vida con los Sí, temas que tenías tú de dolor de sí, cabeza, sí. migraña, intestinos? Nunca más sufrí de problemas de estómago, nunca más sufrí de migrañas, especialmente así como las que me daban en ese tiempo. Como te digo, fue algo muy paulatino, fue algo que de repente me di cuenta de, ¿no? Ya llevo una semana sin dolor de cabeza, por ejemplo. Dijiste, bueno, pero pues a lo mejor está funcionando esto, a ¿no? lo mejor está funcionando, claro. Pero eso requiere, mira, yo también por ser músico sé que para aprender algo y para que tenga resultados necesitas disciplina. Claro, Y entonces cuando yo me metí a la escuela, ya directamente iba, creo que 3 días a la semana o 4 días a la semana. ¿Sí? Entonces yo sabía que si es que estaba haciendo algo y cuando ya me empecé a dar cuenta de que tenía cierto efecto en mí, si seguía siendo constante, quizás iba a tener efectos que fueran más concretos. Claro, ¿Sí? claro. Pero es una lucha, no es para todo el mundo igual. Yo te lo digo, viene desde mi parte de músico, es darme cuenta de que necesitas una constancia. Claro. Y que la mente siempre te va a jugar la trampa para que no lo cambies. Eso es verdad. No le des vuelta a lo que tiene 1000 formas la mente de hacerse presente cuando tú quieres cambiar algo. Claro, sí, intenta a lo mejor hasta, si tú piensas A lo mejor te quiere guiar al método B, ¿no? Y tú Sí. quieras o no, quieres el método A, pero de alguna manera tienes que hacer frente a luchar contra la mente porque si no la mente domina el cuerpo, ¿no? Eso es lo que normalmente dicen. Tal cual, y se transforma en un jefe en muchos que malestares. Claro, y tú no te vas dando cuenta, pero al final el yoga lo que te va haciendo de alguna forma es tratar de que tú seas también partícipe de esas decisiones. Claro. Y que así como en el caso del yoga Iyengar, seas partícipe de las acciones que van haciendo el cuerpo, seas también, porque lo objetivizas, claro. También tu mente puede ser objetivizada. Es decir, tú también puedes acceder a ello.
Algunos más rápido, otros más, eso tampoco importa mucho. Claro, eso depende de cada persona, Eso depende, ¿no? hay mucho, y en mi caso por lo menos, yo creo que a los 3 años de llevar practicando, ya me di cuenta de que esto estaba funcionando desde otro lado. Es decir, que te estaba causando un efecto que es mucho más allá Positivo. con positivo, claro, Ujú. como de cambiar, de que ya no te duele el estómago, sino que tú haces algo para que ya no te duela el estómago. Tú eres el hacedor para que cambien las cosas. Y ahí es cuando recién me empiezo a plantear lo de esto hay que compartirlo. Claro, y empiezas a hacer lo que vamos a preguntarte Bueno, empiezo a ahora, hacer ¿no? Que mis impartes certificaciones. clases, ¿no? Empiezo a hacer bueno, empiezo primero hay en el Hacer una Iyengar, titulación, sí. sí, tienes que hacer una certificación Ujú. y un curso que dura por lo menos 2 años para entrar a la primera fase de ser profesor. Después te vas pasando ciertos niveles y por supuesto vas adquiriendo más información Conocimiento. porque sí, porque el yoga es algo que con una información así no se aprende en un mes, imposible, en un año, a veces ni en una vida. Sí, porque hace poco, antes de entrar en directo, digamos, a grabar, me estabas explicando la diferencia que había entre el yoga Iyengar y el yoga normal, ¿no? Y solo explicármelo, hemos estado 10 minutos, un cuarto de hora y aún no hemos Ya. terminado porque hay mucha información escondida detrás del Del yoga. yoga en general, sí, Sí, del yoga en sí. general, sí. El Iyengar en un momento era como importante, pero la gente lo empezó a llamar yoga Iyengar, Ujú. pero a BKS Iyengar, que es el creador del método, él decía que hacía yoga, que las posturas que hacen son las mismas que crearon los sabios en las montañas hace 2000 años atrás, 3000 años atrás. Entonces él decía que al final te ayudaba a diferenciar la forma en que él enseñaba. Claro, y por eso ahí el nombre, ¿no? Del yoga Iyengar, porque es como la Claro, modalidad que él estaba impartiendo, pero que era sí. la misma que el yoga general, ¿no? El lenguaje cambiaba, pero el Exacto, objetivo era el mismo. exacto, exacto. El objetivo era el mismo, sí. Y ahora mismo, Así que pues, ahí ya impartes... en el 2007 empecé mis certificaciones Sí, y ya el 2008, creo, 2009, estaba haciendo ya clases y nada. Pues estuve haciendo clases bastante tiempo en Chile, he viajado 2 veces a India, he estado en el instituto, he estado con la familia Iyengar. onda, muy bien. El instituto está en India, el instituto Iyengar, y también es importante entender de que es un método bastante sistematizado. Es decir, hay una asociación de yoga Iyengar en cada país que Sí. organiza todo lo que viene desde India. ¿Y qué tal la Entonces, experiencia allí? Porque eso es como algo nuevo, ¿no? Si lo explicas aquí es como algo, wow, porque aquí bueno, no lo tenemos. es seguir yendo a clases, es seguir yendo a clases con la proximidad que significa estar con la familia Iyengar. Con la familia Iyengar me refiero a sus 2 hijos, que son los que siguieron como profesores, Sí. a 2 de sus 5 hijos que siguieron como profesores. Él, cuando yo llegué, ya había fallecido, en Ah, 2014. Yo estuve ostras. un año en India y estuve un mes en su instituto. Y Y él ya había conociste ahí fallecido a un año a anterior. sus hijos, ¿no? ¿Conociste? Sí, 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 claro, claro. Y bueno, increíble, porque más allá de lo que uno piensa en aprender simplemente, que es muy importante a uno como profesor, sino que es tu experiencia también eso que aprendes es tu experiencia, Claro, que como es ser humano primordial. en otro país, ¿no? En algo nuevo, algo que también se vive desde el punto espiritual. Yo creo Sí, que tiene que ser, yo por eso te he preguntado, porque tiene que ser increíble, porque es sí. como fuera del tema de las ciudades, es como meterse en un mundo distinto a lo que es la Matrix, ¿no? Que le dicen, la Matrix del el día a día de aquí de la ciudad. Bueno, India tiene su propia Matrix. Ojo Sí, con eso. sí, sí, Porque eso es de hecho el verdad, instituto... pero sí que es verdad, sí, tienes razón. Pero sí que es verdad que en el momento que te pones dentro de la asociación, yo creo que ese mundo se cierra y solo se dedican, digamos, a aprender el yoga Iyengar y está todo como muy, muy cerrado, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, es que vas a... me estoy imaginando la película del hijo de Will Smith,
el, Ya, sí, 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 que sí no me conozco acordará esa el película. nombre, pues me estoy imaginando eso, cuando él aprende el karate, que es como todo un grupo y lo Eh, interiorizan de tal manera que les llega, ¿no? A hacer sí, esas posturas, a hacer todo, a la disciplina, todo. Me sí, estoy es tal imaginando cual. eso, sí. Es eso, pero pensar también que aún así, como te decía al comienzo, no, en la India no es que tú vas caminando por la calle y está lleno de escuelas de yoga, no, tampoco es eso. No. No, la gente tiene, por eso te digo que tienen su propia Matrix. El Claro. instituto está en medio de una ciudad es súper contaminada, Ah, con su propia vida y todo eso. Tú entras al instituto y ah, vas a practicar a clases y eso. No es un ashram, no es un lugar en el cual tú haces un pues yo me retiro. imaginaba Tú, eso. eh, eso también estuve, no directamente Sí. no directamente en Iyengar, pero también como estuve un año, recorrí varios lugares interesantes para ir a tener retiros, que también Ah, es una vale. cosa. A lo mejor es esa la palabra, más en los retiros, como que queda un poco Sí, sí, más sí. alejado, ¿no? De la ciudad, eso. Sí, sí, eso sucede generalmente en lugares donde tienen un poco más de contacto con la naturaleza y espacio de un poco más de tranquilidad y contacto con la naturaleza, que es súper primordial y que uno lo pierde un poco dentro de la ciudad De de la cemento, ciudad. ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, ¿y dónde impartes ahora mismo las clases? ¿Lo haces de manera online o presencial? Bueno, ahora Bueno, mismo ahora mismo. online. Ahora mismo son online. Muy bien. De hecho, desde que empezó el confinamiento no he parado las clases porque inmediatamente, bueno, tuve contacto con mis alumnos acá en Poblenou. Ujú. Mi lugar principal son clases aquí en Poblenou, si bien doy en otras escuelas, en dos escuelas más, en Poble-sec y en San Cugat. Eh, Mis clases principales están acá en Poblenou y casi todos mis alumnos han seguido las clases online. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa escuela donde El espacio impartís? se llama Ephemeres Ujú. y ahí está mi sala y están todos los implementos de Iyengar, que esa es una parte del método que no te comenté hace un momento. Ah, vale, Eh, pues coméntanoslo, porque a mí porque, también me causa porque una de las mucha singularidades incertidumbre. del trabajo de la práctica de Iyengar es que por un lado va en la parte de la alineación, que es muy importante, y la percepción y la Sí. precisión en hacer tu postura, y hay una parte que es interesante que tiene que ver con los implementos que usas para aprender ciertas posturas. Y Ah, aquí es cuando salen cosas que ya conocen, en otros yogas se usan también, pero que fueron inventados por Iyengar. Unos blocks de madera, unos tochos sí, de madera, sí, los sí. cinturones, ¿Los sillas. cinturones? ¿Cómo los Y cinturones? se usan cinturones para alargar tu brazo por si quieres llegar al pie, por ejemplo, y no llegas al pie, pones un Anda, cinturón. anda. Y, y todos estos implementos los fue creando Iyengar, sillas, mantas, cuerdas y un montón de otros implementos que te ayudan un poco a aprender ciertas acciones, es decir, son herramientas más para poder aprender ciertas acciones. Y hay una parte que es interesante que tiene que ver con la secuencia y la parte terapéutica. Ajá, ¿Sí? Eso quiere decir que gente que tiene ciertas debilidades de salud, enfermedades, lesiones, sí. Ciertas patologías, Iyengar, ¿no? ciertas patologías, y Iyengar creó secuencias y a través de su experiencia fue viendo que ciertas secuencias, ciertas posturas van mejor para ciertos trabajos. Anda, ¿Sí? muy bien. Muy bien, por ejemplo, en el caso femenino, ciertas patologías que son simplemente femeninas, él las fue desarrollando con su hija, mucho el trabajo con su hija, y ciertas secuencias y trabajos se hacen especialmente para alumnos que vienen con, con 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 esos síntomas, características sí, especiales. sí. O lesiones, principalmente lesiones clásicas también, rodillas, problemas de Dolor de cuello, espalda. hombro, y ciertas posturas que van muy bien para poder encontrar, todas las posturas sirven, sí, pero hay unas que tienen ciertas eh, eh, puntualizaciones en ciertas partes del cuerpo, ya sea Vale. de relajo, ya sea de estiramiento, ya sea de descanso, ya sea de crear espacio, en el caso de las rodillas, por ejemplo. Y esa es una parte, y en mi sala de Poblenou están todos esos implementos que entonces yo tengo más la posibilidad de trabajar
más casos especiales que llegan a mis clases con problemas o con algún tipo de patología De especial. patologías. En este caso, si lo haces online, ¿tienes por eso material ahí en casa para hacerlo? Lo que pasa es que casi todos son alumnos que yo ya conozco. Ah, Es vale. decir, A lo mejor en esta ellos ya etapa tienen su material también en su casa, ellos ¿no? ya conocen Claro. y se pueden ir adaptando cosas con la casa, se puede usar la mesa, se pueden usar Las las sillas, sillas, ¿no? el sofá, sí, también hay que aprender a eso. Sí, Es sí. decir, no nos podemos encuadrar, es que si esto no se puede hacer ahí, no se puede. Eso es verdad. Cuando uno necesita hacerlo, lo necesita hacer de alguna forma y tiene que ideársela para que sea efectivo. Lo que sí tiene y que ahora ser más efectivo. que nunca. Y ahora más que nunca. Entonces, el trabajo que estoy haciendo online son con alumnos que yo ya conozco y yo ya sé qué posturas necesitan para ciertas cosas o variaciones de posturas que necesitan, si es que tienen algún problema de espaldas, hay unos que pueden hacer una postura, otros que no. Entonces yo voy trabajando así con ellos. A algunos les voy dando secuencias especiales, a otros no, a veces se juntan en una práctica general, siempre va a cambiar. Vale, muy bien. Me parece increíble que se busquen alternativas, ¿no? También, aunque no tengas los elementos, tienes que buscar alternativas para seguir con el yoga Iyengar, aunque estemos en cuarentena. Sí. Por tanto, ¿crees que este tipo de disciplina, le podríamos decir, ¿no? O se llama así, sí. ¿Podría ayudar a mucha gente si se practicara un poco cada día? Sí, totalmente convencido de que debes practicar cada día. Ahora, por ejemplo, como te decía hace un momento, esta situación te implica que tú tengas que practicar en tu casa. Claro. Es decir, de alguna forma, como yo te decía, uno puede coger cosas positivas. Es que cuando tú comienzas a practicar, o sea, yo me demoré mucho tiempo en tener una práctica personal. Iba a la escuela, porque la situación es distinta cuando uno va a una escuela a que tú ponerte a practicar, extender. Y Iyengar decía, la postura más difícil de hacer es poder extender la esterilla para ponerte a practicar solo. Eso es verdad, ¿eh? Claro. Entonces cuando sucede esta situación y los alumnos dicen, no voy a poder ir, bueno, ahora practicaré durante cierto tiempo en estas paredes. Y eso te puede ayudar a que cuando no vas a clase puedas practicar en tu casa. Es primordial que puedas practicar en tu casa. Es primordial que practiques posturas que te relajan realmente el sistema nervioso. Es primordial mantener el sistema respiratorio totalmente abierto y funcionando. En pleno funcionamiento, claro. En pleno funcionamiento. Entonces la apertura del pecho, las posturas que te permiten la apertura de la zona torácica, es primordial, y posturas que te permiten el relajo del cerebro. Que en estos momentos es muy específico y primordial. Yo ahora estoy trabajando eso con mis alumnos. Principalmente trabajan ese tipo de trabajo que tenga que ver con la apertura del pecho, que tiene que ver con el sistema respiratorio y que puedan descansar el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, mi secuencia, lo que yo le voy dando, esto no me lo invento yo, esto ya viene inventado por Iyengar. Sí. Ojo con eso. Sí, no, tú has hecho un estudio previo y ahora estás diciendo aquí claro. lo que tú has aprendido, que eso está muy bien. Sí. Y entonces voy desarrollando, y bueno, yo también tomo clases ahora. Pues, ¿sabes qué? Dentro de unos años o ahora mismo podríamos hablar ya del yoga troncoso, ¿no? De tu apellido en yoga. No, lo veo difícil. Y Iyengar fue un genio en su momento y fue una persona que ya traía un avance desde antes o de otra vida. Bueno, pero eso quién sabe. Capacidad de... Sí. Bueno, yo por el momento sigo el linaje en el que estoy y trato de compartir lo que yo sé, y si en este momento es primordial hacerlo online, claro. La gente practica conmigo, y quienes tengan que practicar en su casa, que busquen la forma de practicar. Ahora también yo te hablaba de una parte que tiene que ver como más orgánica, el cerebro, el pecho, pero también hay una cosa que tiene que ver con que estar en casa significa moverse poco. Eso es verdad. Muchos trabajan ahora en el ordenador, pasar mucho tiempo sentado. Antes por lo menos hay gente que trabaja mucho en el ordenador, pero te mueves al lugar. Entonces tienes que flexibilizar la zona de las piernas, y esa es una parte, uno pudiese decir así como más básica, pero necesitas hacerla. Entonces necesitas mover el cuerpo y hacer que
articulaciones tengan su movimiento en este momento. Entonces, mientras más puedas practicar en esta época dentro de casa, mucho mejor. Mucho mejor. Sí. ¿Y qué le recomendarías a... O sea, esto tiene que ver un poco con la otra pregunta, pero la gente que no haya practicado nunca el yoga Iyengar, ¿qué recomendaciones les podríamos dar para que ellos lo pudieran hacer desde casa? Primero de todo, yo les daría una recomendación, que entraran directamente a tu canal y vieran todo lo que cuelgas, porque sí que es verdad que vas colgando consejos, vas colgando fotos, vas colgando posiciones, ¿no? Posturas del yoga Iyengar. Y primero de todo, también estaría muy bien que contactaran y te siguieran por las redes sociales. Y ya que estamos, bueno, si quieres, dilas un poco por aquí y así te puedan seguir. Y ya después nos dices qué recomendarías a esas personas que no lo han hecho nunca. Bueno, me pueden contactar en el Instagram, @Álvaro Yoga Iyengar, o en Facebook Álvaro Yoga Iyengar. Muy bien. O en el mail también, alvaroyogayengar@gmail.com. Y ahí me pueden preguntar. Yo, mira, he pensado, porque sí que hay gente que lo necesita ahora. Para el profesor es difícil iniciar porque la pantalla te produce un distanciamiento. Un distanciamiento que es... Pero tengo la posibilidad, porque hay gente que me ha preguntado que quiere practicar y que no conoce el método, y que creo que les podría ayudar a por lo menos tener una pequeña hora de práctica, o por lo menos de aprender a practicar en la casa con el sofá, o poder simplemente apoyar la cabeza con la columna semi extendida. El solo tener la frente en un soporte hacia adelante te puede dar mucho relajo en el cerebro en este momento. O posturas muy básicas de flexibilidad de las piernas, por ejemplo, o de los hombros, que se van a ir cargando en este tiempo. Entonces, se pueden contactar, podemos organizar algo, se puede hacer algo. Si hay cierta cantidad que quiere... Ahora, yo hago las clases a través de Zoom, es decir, yo necesito ver a los alumnos. Muy bien. Necesito ver algo, porque si no, la distancia es demasiada. Es decir, colgar una clase para mí no me hace mucho sentido. No puedes generalizarlo. No puedes generalizar, porque cada persona también es un mundo, y si la ves, pues te transmite una cosa u otra también. Y la gente como se comporta en una clase habla mucho de su personalidad, entonces tú tienes que saber cómo hacer para que esa información que tú le quieres dar la absorba, o pueda algo absorber de esa información, que quizás no es de la misma forma que el que está al lado. Exacto. Esa individualidad es muy importante, y cada uno tiene su propio, más allá de todo lo que suceda y lo que haga el profesor o todos los métodos que existan, el único que puede decir que la postura está siendo productiva, eres tú. Claro. Porque en tu interior suceden las cosas cuando estás en las clases. Entonces, uno puede ser una guía y darte ciertos... Pero tú notarás si lo estás haciendo bien, en el sentido de que a lo mejor todo lo que sucede si la estás haciendo la postura y te duele, es que no la estás haciendo bien. Porque si la haces y entonces, tranquila... pensar cómo corregir para que eso no duela, y poder hacer la postura también, y no frustrarte porque no puedes hacer algo. Claro, hay un montón de formas de acceder, pero de igual forma, el único que sabe que sucede dentro de una práctica eres tú. Es uno mismo. Eso es y eso es uno mismo, y uno tiene que estar ahí. Mientras más consciente eres, más esas señales que te llegan en tu práctica van a ser genuinas. Claro. Pues bueno, Álvaro, no sé si quieres añadir alguna cosita más a esta entrevista, que ya llevamos casi 20 minutos. Yo en verdad he aprendido muchísimo, porque yo no tenía ni idea, pero ni idea del yoga Iyengar, y yo creo que la mayoría de los que nos estarán escuchando tampoco tendrán idea, porque normalmente cuando vas a clases de yoga te dicen, bueno, hay esta clase de yoga a las 7 de la tarde, ¿no? Pero no te dicen qué tipo de yoga vas a trabajar, no te especifican nada. Y yo creo que a veces, antes de empezar la clase, está bien empezar explicando un poquito para qué estamos allí, en ese momento, para qué estamos y qué tipo de yoga vas a trabajar, o qué tipo de no sé, si vas a hacer un nivel más, ¿cómo se llama? Principiante. Más avanzado, más principiante, exacto. Claro,
yo, por ejemplo, cuando llegaba a las clases de yoga, que ahora ya no voy porque estamos aquí de confinamiento, pero cuando iba no me decían exactamente lo que iba a hacer. Y claro, yo me notaba como, bueno, pues nada, voy siguiendo lo que me van diciendo. Pero en tu caso, yo veo que eres uno de los profesores que especificas, ¿no? Que dices esto, dices lo otro. O sea, que ayudas mucho a lo que es el alumno. Bueno, es que en estos momentos creo que es importante entregar la información hacia donde... En este momento hay mucha información sobre el yoga también, Sí. que es parte del boom del yoga. Hay cosas que son más válidas que otras seguramente. Lo principal es que tú como profesor o al lugar donde uno va a clase es que sepas qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Claro. Y también saber, yo creo que es importante saber que los profesores estén suficientemente preparados para enseñar. Porque si bien el yoga puede verse como una actividad física, influye en muchas otras cosas más que la parte física. Entonces, es deber de uno como profesor entregar la información lo más clara posible, y también es deber del practicante o el que quiere acceder a pedir la mayor información posible. Y así van a ir cambiando ciertas cosas que a veces dentro de la popularidad se pierden. Sí, y la cierto. masividad. Y también yo creo que tiene que ver la manera como te hable ese profesor, porque te puede hablar, como dices tú, ¿no? De hacemos este ejercicio, respiramos un poco y ya está, pero si esa persona te explica más y encima te lo dice con un tono pues suave, ¿no? Con intención, con pausas, yo creo que acaba transmitiendo de otra manera. Eso se tiene en cuenta, ¿no? En el momento de estudiar yoga. Sí, Sí, ¿no? sí, es importante. Bueno, hay veces que necesitan un empujón. Sí, un poco. Claro, a lo mejor están vergonzosos. Si estás un poco dormido en la mañana, necesitas una buena activación, y quizás al final del día quizás ya no necesitas tanto. Eso depende mucho del grupo, depende mucho de la confianza que tengas con tus alumnos. Si no los conoces, que no es una buena forma de entregar demasiada fuerza o agresividad en la manera en que tú transmites. Claro. Con el tiempo el alumno va aprendiendo de que ciertas modalidades en el hablar o en el decir ciertas instrucciones son necesarias para ciertos momentos determinados también. Uh-huh. Al final, uno nunca se debe tomar las cosas tan personales. Eso es verdad, porque a veces lo hacemos inconscientemente o a veces conscientemente y nos pasa factura. Pero bueno, muchas gracias, Álvaro, ha sido todo un placer. Bueno, Cristina, ¿quedas invitada a alguna clase a través Perfecto, de Zoom, cuando ya sea, me parece bien. Cuando ya podamos salir de esto presencial? Me parece bien y me lo apunto. Invitada. Me lo apunto. Y justamente ayer yo por primera vez, después de muchos años, me puse con 2 cojines en el suelo y hice la vertical con los brazos apoyados. Y me costó, pero bueno, lo hice y me salió. Y te entra como una alegría, te entra, no sé. Es una postura muy importante en este momento, esa postura de la que hablas. Sarvangasana se llama. Su nombre en sánscrito es Sarvangasana. Anda, muy bien. Paro sobre los hombros. Es una postura se le llama la reina de las posturas. Vale, porque supongo que para sacar la energía. Tiene una cantidad de beneficios a nivel orgánico, a nivel energético, a nivel del relajo del sistema nervioso. Sí, porque las posturas invertidas son muy importantes en el trabajo general del yoga. Sí, y eso puede ser verdad, porque yo estuve un ratito así y cuando me levanté me dolía un poquito la cabeza porque me había ido toda la sangre para la cabeza, pero estaba más tranquila, más relajada. Imagínate, y estuve poco rato, imagínate. Bueno, eso es que te venga un dolor de cabeza, tiene que ver porque el cuerpo se tiene que acostumbrar también a hacer esto. Sí. A veces es necesario ir acostumbrando en otras posturas para que al final hagas esa postura y el cuerpo ya se ha acostumbrado, el flujo sanguíneo ya se ha acostumbrado. Pero tiene Sarvangasana tiene una interiorización muy importante, te crea una energía muy interna, muy de silencio, es muy femenina, es una postura muy femenina.
Sí, sí, también. es verdad, porque Que- en todas las redes sociales ves fotos que todo el mundo está haciendo la vertical. Bueno, Es era una como algo postura que habitual. nos enseñaban en el colegio también, un poco. Sí, es verdad, es verdad. Yo por eso, como la veía tanto últimamente en las redes sociales, pues digo, va, pues yo también lo voy a A ver practicar, a qué ver si me sucede. sale. Es que hacía, pues no te engaño, a lo mejor 15 años que no hacía la vertical. Pero bueno, va bien hacer este reset y practicar cosas que hace muchos años que las teníamos Sí, a olvidadas. veces quedan ahí, quedan registros Sí, por debajo que uno no sabe que están. Y sí, sobre eso todo es de la cierto. infancia, en el colegio quedan muchos registros. Sí. De esa agilidad que uno va perdiendo cuando se va haciendo mayor. Exacto, exacto. La va perdiendo, pero lo que dices tú, la vas perdiendo porque no eres constante en seguir ejerciendo, ¿no? O Exacto. utilizándola. Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, Álvaro, muchas Bueno, gracias. Cristina, Ha de sido todo un nada. placer Gracias a ti. y espero que toda la gente que nos esté escuchando entre en tu canal y se ponga en contacto contigo porque es muy interesante el yoga Iyengar. Bueno, y sobre todo Bueno, también tú como persona. te agradezco mucho por la entrevista. Para mí primordial poder expandir un poco lo que es el yoga. El yoga y Iyengar, pero el yoga en general. Ujú. El yoga, como lo decía Iyengar, el yoga es uno, simplemente, y lo más importante es que la gente eh, coja ese regalo que ha dado la India para el desarrollo personal. Así que yo encantado de hablar de yoga. Muy bien. Pues muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer. Bueno, gracias a ti. Que vaya muy bien. Adiós.